Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que permite nuevamente reunirnos, porque gracias a Dios hay buena asistencia y qué bueno que has dispuesto el corazón el venir a escuchar la palabra. Sé que vas a salir bendecido porque la palabra es de Dios. Por eso sé que vas a salir bendecido, porque la Biblia la inspiró Dios. Y algo tiene Dios que decirnos a todos en esta tarde. Vamos a abrir, por favor, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el cristiano a veces se aparta de las cosas de Dios? ¿Por qué se aleja del camino de Dios? ¿Por qué deja de congregarse? ¿Por qué pierde interés por esas cosas que en un momento le apasionaba? ¿Cuáles son esos factores que lo llevan a alejarse de aquel que dio su vida por él? Hay unos factores que es importante que analicemos. Y si al final usted dice, ¿valen la pena estos factores de alejarme de las cosas de Dios? Pues bueno, ya sea una decisión de cada uno de nosotros. Sin embargo, si no es así, sería bueno que considere este mensaje y que lo lleve en su corazón. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por este tiempo, Padre, por la misericordia con el cual, Señor, nos has guardado, nos has sostenido. Bendice, Señor, su palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, y permite, Padre, que en esta tarde, Señor, salgamos bendecidos, Señor. Redarguye nuestros corazones, instrúyenos, corrígenos, Padre, para ser cristianos agradables delante de ti. En tus manos nos ponemos, te pedimos que nos bendigas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el primer texto, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Una de las razones por las cuales la gente se aleja de las cosas de Dios es porque hay gente que dice que es cristiana y no da testimonio, no da testigo que es del Señor. Escuche bien. Una de las razones por la cual la gente se aparta de las cosas de Dios es porque las acciones de un cristiano son muy similares a las de un incrédulo. Es decir, que no encuentra una diferencia. Ve lo mismo. Allá afuera y aquí adentro ve lo mismo. Y a veces busca testigos, busca un ejemplo y no lo encuentra. Incluso en aquellas iglesias que dicen que son cristianas. El apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pero ¿dónde están esos testigos? ¿Dónde están esos cristianos que dicen que hay un Señor y un Salvador? Porque sus actos hablan lo contrario. Porque sus acciones dicen lo contrario. En la iglesia primitiva, los discípulos del Señor eran identificados por la forma en que hablaban, por la forma en que reaccionaban. Incluso cuando fueron llamados por primera vez cristianos, fue en un sentido de burla, de decir, mira, ahí va un Cristito, porque está imitando al Señor. ¿Será eso hoy en día ejemplo? De que estemos dando ejemplo de verdaderamente que somos de Cristo Jesús.
Dice aquí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Su vida y mi vida está dando testimonio que soy de Jesús. ¿O será que soy una persona más, haciendo las mismas acciones que un incrédulo? Y por si fuera poco, y si dijera, no hay testigos, Señor, no hay un ejemplo a seguir. Jesús, por ser a Dios, aunque era Dios, era 100% humano y tenía todas las limitaciones humanas. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó. Fue tentado por el diablo porque sabía que lo podía hacer caer. Pero si fuera poco, si no te agrada el ejemplo del Señor Jesús, que para mí sería suficiente. El contexto del libro, del capítulo 12, nos habla de una serie de testigos. 11, por favor. Dice la palabra. Porque el versículo 2, porque por ella, ¿por qué? Por la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sabe algo? El capítulo 11, cuando usted quiera ver qué personaje fue de fe en toda la Biblia, en una esencia de la Biblia, vaya a Hebreos 11. Y si esos personajes no son suficientes, nada será suficiente. Porque todos estos hombres que aparecen en el capítulo 11 tenían una naturaleza como la de usted y como la de su servidor, pecadora. Mas sin embargo, tomaron una decisión por Cristo, vivían para Cristo. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios una ofrenda mucho mejor, porque tenía fe, porque le creía a Dios, le dio lo mejor. Si usted me viene a decir, ¿sabes qué? No puedo dar porque no, algo para el Señor. Bueno, hay un ejemplo aquí. Había dos hermanos, Abel y Caín, y Dios conocía los corazones y uno ofreció una ofrenda de mejor agrado a Dios. Es decir, que sí se puede hacer algo, por fe. El versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre recto, íntegro, que amó a Dios. Y en ese tiempo, al igual que hoy, había tentaciones. Mas sin embargo, dio testimonio de Jesús, que amaba a Dios, que vivía para Dios. Fue tan cercano a Dios que fue amigo de Dios, por lo cual Dios lo traspasó a los cielos. Este es un ejemplo del hombre que no vio la muerte, no encontró la muerte, pues Dios se lo llevó. ¿No se imagina usted qué testimonio era el de Enoc? Era un buen testimonio. Para que el Señor se lo lleve al cielo. Es decir, que sí se puede dar buen testimonio por la fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé empezó a construir un arca. Ni siquiera lluvia. No había lluvia, no había agua. Mas sin embargo le creyó a Dios y la construyó.
¿Qué está construyendo usted para Dios por fe? ¿Está construyendo algo para Dios? ¿La fe lo está moviendo a hacer algo para Dios? ¿La fe lo está moviendo para que por lo menos su familia sea salva? No me diga que no se puede hacer algo por su familia. Pues tenemos un testimonio, el testimonio de Noé. Amén. Tenemos un testimonio. Que si es duro, que si es incrédulo, que si es idólatra. No sé qué más podría decir usted. Sin embargo, Noé se preocupó por su familia. ¿Cuánto tiempo trabajó? Muchos años. En ocasiones nomás le testificamos 1, 2, 3, 10 veces y pareciera que es suficiente. Noé insistió y trabajó muchos años para hacer el arca. No importa cuántos años te lleves y si te llevas toda la vida construyendo un arca para que tu familia se salve, hazlo. Si verdaderamente tienes fe. Solo aquel que tiene fe y cree que hay un cielo y a la vez aquel que cree que hay un infierno se preocupa por los suyos. Yo no sé si duermes tranquilo al saber que tus padres, tus abuelos, están perdidos, están condenados y si mueren hoy se van a ir al infierno. Yo no sé si no les preocupa. Lo cierto es que Noé se preocupó. El 8, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dejó a sus padres, dejó su tierra. Cuando Dios le dijo y le llamó, sal de Ur de los Caldeos, él se fue y le obedeció a Dios. Y así a muchos de nosotros, Dios nos ha llamado a hacer algo, a salir de donde estás. ¿Saben qué? El mundo, Dios nos ha llamado a salir del mundo, pero muchos no queremos dejarlo. Aún nos seguimos deleitándonos. Y háblese de la música, háblese de la forma de pensar, de la forma de vestir, de la forma de hablar. No queremos soltar el mundo, pero no me diga que no se puede. Porque hay una nube de testigos y un ejemplo es Abraham. Y si quisieras algún otro, está Daniel, que se rehusó comer la comida que había para el rey, de lo mejor. Es decir, que sí se puede. Si verdaderamente vives por fe. Por favor, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es importante que vivamos por fe. Sara, si hubiese estado en este tiempo, no hubiera buscado un tratamiento para quedar embarazada, porque ella vivía por fe. El cristiano tiene que vivir por fe y aceptar lo que el Señor le da. Eso es la fe. El versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si lo hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es vivir por fe. Anhelar un lugar mejor en el Señor. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No se avergüenza. Les prometió a Abraham, Isaac y Jacob una tierra. Y estuvieron esperando que el Señor se las diera. Y nunca fue de ellos.
Pero Dios no se avergüenza porque le creyeron que Dios les podía dar esa tierra. Y hoy por hoy están con el Señor. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en una mejor ciudad en el cielo. Por favor, versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, porque le creían a Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés dejó lo mejor que había en ese mundo, la mejor escuela, la mejor vestimenta, los carros de ese tiempo. Todo lo mejor que había en el mundo estaba en Egipto. Y Moisés prefirió el polvo, los escorpiones, las serpientes, los vituperios de un pueblo necio y negligente, porque le tenía fe a Dios. Estamos en un mundo donde no queremos soltarnos, donde faltan testigos, donde pocos dan evidencia que somos el Señor. Y esa es una de las razones por la cual mucha gente no se acerca y blasfema contra nuestro Dios. ¿Será posible que así serán los años hasta que Cristo venga? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de rendirnos al Señor y dar ejemplo de que somos de la fe. Si usted quiere seguir viviendo en su estilo y en su forma, lo cierto es que va a ser uno más como el mundo. A falta de testigos, mucha gente no se acerca a Dios. Porque como el que vende, como el que trabaja, allá afuera en lo secular, es muy similar el comportamiento de un cristiano. Por favor, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que con 300 hombres venció a 135,000. Eso es fe, hermano. Amén. Eso es fe. Creerle a Dios. Y podríamos seguir hablando de más personajes. De Barak, de Sansón, de Jefté, según el 32. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como en el caso de Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, como Sadrach, Mesach y Abednego, que si tenían que perecer, iban a perecer. Pero Dios les extendió de su gracia y de su amor, porque vivían por fe, no por lo que escuchaban y veían. Sería extraordinario que seamos una iglesia que viva por fe, hermanos. Creerle a Dios. Por favor, el 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras como Elí, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hubo muchos hombres, escuche bien, hubo mucho creyente, mucho hombre que le creyó a Dios y le quitaron la vida creyendo que Dios estaba con él. Nosotros como iglesia no hemos padecido, pero si nos toca recibir a nosotros, a esta generación, al Señor, en algún momento vamos a padecer por amor a Cristo. Pero ahí está la diferencia, que va a padecer el que verdaderamente vive por fe. El que es negociable,
Lo único que va a hacer, se va a ir a su casa y va a dejar las cosas de Dios. Esa es una de las razones por las cuales la gente no se acerca a Dios. A falta de testigos, a falta de hombres que dan testimonio, que son de Dios. Por la fe en Dios, ayudas a los demás. Por la fe en Dios, esperas también en un momento que alguien venga a ayudarte. Por la fe en Dios, emprendes un negocio. O asimismo, cierras un negocio. Por la fe, sales a buscar empleo. Pero por la misma fe, rechazas una buena oferta. Por la fe, continúas sirviendo al Señor, aunque todos se aparten del Señor. Por la fe, soportas vituperios y te quedas callado. Y por esa misma fe le tienes que exhortar a los que amas con la verdad, aunque te dejen de hablar. Por la fe. Por la fe buscas congregarte, aunque nadie en tu familia quiera algo con Dios. Por la fe, hermanos. Así que por la fe sigue adelante, porque tenemos suficientes testigos en la palabra para seguir adelante, que nos han dado ejemplo a seguir. Número 2, Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí viene otro factor. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Es decir, de aquellos tropiezos que te llevan a no seguir las cosas de Dios. Tropiezos. Observe qué sucedió en el caso de Gedeón. Jueces, por favor. Despojémonos de todo peso, de todo aquello que te evita caminar con el Señor. Jueces 8:27. Gedeón, después de haber vencido 135,000 hombres, todos los guerreros se quitaron los zarcillos de oro y hizo un efod. Dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. ¿Y qué dice? Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Quita todo, quita de tu vida lo que es tropiezo. Si las redes sociales te llevan a pensar mal o a enfocar mal la mirada en las personas que en el Señor, quítalas. Si la televisión te quita más el tiempo de lo que le dedicas a la palabra, quítala también. ¿Qué otra cosa nos puede quitar el tiempo? Quita todo aquello, despójate y vive por fe. Podría ser redes sociales, podría ser una amistad. Si te está alejando de las cosas de Dios, déjala. Si un trabajo te está llevando a querer ofender a Dios, también déjalo. Despójate de todo aquello que no dé ejemplo de que vives por fe. Despojémonos. La palabra despojo viene del griego, significa que no. Este verbo significa literalmente vaciar. La palabra griega hace referencia a sacar el contenido de un contenedor o recipiente hasta dejarlo completamente vacío y de derramar su contenido hasta que no quede nada adentro del mismo. Consideremos esto, hermano. Un ejemplo y algo que me queda claro, ¿por qué la gente se aleja? A veces pueden ser algo que uno solo propicia, uno solo absorbe y no nos deja avanzar. Pero otra de las cosas son los tropiezos. Las personas que están a nuestro alrededor pueden llegar a desanimarte. Pero ¿qué crees? En la Biblia enseña que debemos de poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren un claro ejemplo. Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 3.
versículos 15. Vamos a ver mejor del 3, para que lo entiendan un poco más. Versículo 3. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Versículo 15. Escuchen bien. Samuel estaba en el templo. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Ahí está. Ahí estaba Samuel, dentro de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí de aquello que Dios le había hablado en la noche. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras, así te haga Dios. Y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel era un joven cuando Dios le habló. Y sabe algo, vivía en el templo y había un hombre encargado llamado Elí. Y en ese mismo templo los hijos de Elí cometían fornicación. Y Samuel estaba observando, estaba ahí viendo. Él se dio cuenta de todo lo que pasaba. Mas sin embargo, Elí no fue tropiezo para Samuel. Él se mantuvo donde se tenía que mantener, que es en el templo. Si usted me dice que hay un motivo, hay un hermano, hay un pastor, hay quien sea para alejarme de las cosas de Dios, quiero decirle que está equivocado. Nada, ni nadie nos debe de dejar quitar la mirada de Cristo Jesús, porque nadie es tan importante como Jesús. El versículo 19. Los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron. Dice, y Samuel creció. Más o menos el tiempo para que hubiera un sacerdote, un profeta, era de 30 años. Y si Samuel estaba joven, pasó más de 10 años viendo y percibiendo lo que pasaba. Pero nunca fue un tropiezo para su vida, porque él tenía bien puesta la mirada en Jesús. Así que si usted se quiere ir, y si usted cree que hay algo suficiente justificable, déjeme decirle que la Biblia, a través de la Biblia, de lo que estamos viendo, no hay algo que te justifique que te alejes del camino de Dios. ¿Cómo es que Elí estuvo ahí? Samuel estuvo ahí. Era un joven. Y miren quién fue Samuel. Versículo, por favor. 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era ¿qué? Fiel. ¿A quién le era fiel? La gente que le es fiel a Dios, la gente que mira a Dios, la gente que pone la mirada en aquel que dio su vida por él, es fiel. Y nada y nadie lo mueve. Porque ama a su Señor. Otro de los casos por el cual la gente se aleja. Volvemos a la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La gente se aleja. Y una de las razones también es por el pecado. No puede andar uno. No hay comunión
la luz con las tinieblas. Es decir, que cuando la gente se siente, para que se sienta más cómoda, pecando, ofendiendo a Dios, prefiere no ir a la iglesia. Porque nada le llama de lo santo de Dios. Y muchas veces son pretextos. Son testigos. ¿Por qué no encuentra testigos? Porque quizá para él alguien fue de tropiezo o simplemente porque está en pecado. Es lo que la Biblia enseña. Dice, por favor, y del pecado que nos asedia. El pecado lleva a la gente a alejarse de las cosas de Dios. Cuando está haciendo algo que la Biblia no lo afirma o no está dentro de la voluntad de Dios, prefieren irse porque saben que no está dentro del plan de Dios. Por favor, Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Despójate del pecado. Dejemos de ofender a Dios. Y si estamos haciendo, y si estás haciendo algo, practicando algo que a Dios no le agrada, considera que Dios es santo. Aparte de que es santo, es justo y disciplina a aquel que ama. Es decir, hermanos, que estos hombres vivían por fe, se despojaron de todo, porque amaban a su Señor. ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que nadie te ve? ¿Crees que nadie te escucha? Recuerda que Moisés, cuando mató a un hombre, él pensó que nadie lo vio. Mas, sin embargo, cuando regresa, ¿qué tienes conmigo, Moisés? ¿Me quieres matar como aquel egipcio? Creemos que nadie nos ve. Dice la Biblia, y no hay nada oculto delante del Señor. Todo está desnudo y descubierto ante sus ojos, y un día daremos cuenta de ello. Versículo 29 de esta misma carta a los Romanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Hay quienes están en fornicación, en perversidad, y lo sabes bien. Cada uno de nosotros sabemos. Avaricia, maldad, llenos de envidia. Dios sabe quién es el envidioso. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, de chismes y demás, desobedientes a los padres. ¿Sabrá Dios quiénes son desobedientes a los padres? Claro que lo sabe. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El 32, todos juntos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Despojémonos del pecado. Amén. Ya fuimos santificados. Pídele a Dios ayuda. Dile, Señor, ayúdame a alejarme de lo que a ti no te agrada, a volver al camino. Y no quieras justificarte, porque delante de Dios no hay justificante. Y otra de las cosas por la cual la gente se aleja de Dios, volvemos a Hebreos, capítulo 12. La última parte dice, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando usted se cansa de esperar, cuando usted cree que Dios está tardando, cuando usted cree que Dios se ha olvidado de usted, cuando no ve algo, cuando no ve una señal, la gente se desespera y se aleja de Dios. Quiere una respuesta inmediata.
Pero en eso consiste vivir por fe. Aprender a esperar. Recordemos a Sara, ella esperó para tener un hijo. El mismo Abraham esperó. Y todos los hombres que mencionamos en la Biblia vivieron por fe. Y la paciencia era algo que los caracterizaba. ¿Recuerdan a Job? En un día perdió muchas cosas y esperó la respuesta de Dios. Lo cierto es que Dios nunca lo abandonó. Él estaba ahí porque le amaba. La paciencia es aquella calma, perseverancia, tolerancia, mansedumbre. No te desesperes. Aprendamos a vivir por fe. Continúa en las cosas de Dios y espera la respuesta. Y si Dios quiere y en su voluntad no te da lo que estás esperando, sigue y quédate en la raya viviendo por fe. Eso es lo que pasó en muchos hombres. Por favor, Hebreos 11, versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y mire qué pasó. ¿Usted cree que ellos no esperaban a algún ángel? Murieron por fe en el Señor, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. En ocasiones Dios permite ciertas cosas, pero debemos de vivir por fe en todo tiempo. Si las cosas están bien, qué bueno. Y si las cosas se ponen complicadas, debemos de seguir viviendo por fe, hermanos. Puesta la mirada en Cristo Jesús. Amén. En el Señor. Así que, hermanos, tenemos una nube de testigos muy grande. Y no podríamos decirle a Dios, no puedo. El que se aleja de Dios es porque no quiso nada con Dios. Despojémonos de todo aquello que es tropiezo. Pongamos más la mirada en Jesús que en todas las cosas. Despojémonos de aquello, del pecado, lo cual nos evita tener una relación más estrecha con el Señor. Y número 4, corramos la carrera de la fe con paciencia. No te desesperes. No te desesperes. Dios nunca llega tarde. Llega en el momento que tiene que llegar. Así que, hermanos, consideremos esto para la gloria del Señor. Por favor, con estos textos, todos vamos a cerrar. Primera de Pedro 2. Versículo 21. Por favor, del 21 al 25 todos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y si ya tienes un pastor, pon la mirada en Cristo Jesús, que es el buen pastor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, por este espacio, Señor, por este tiempo. Llénanos de tu gracia y permite, Padre, que estos 4 puntos, Señor, los consideremos en nuestros corazones y que verdaderamente, Señor, seamos testigos que te pertenecemos, Padre. Señor, ayúdanos a que nada para nosotros sea un tropiezo, porque usted está por encima de todos y de todas las cosas.
Ayúdanos, Señor, a vivir, a velar y orar para no entrar en tentación y vivir en el pecado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llénanos, Padre, de tu presencia. Y, Señor, enséñanos a esperar, porque usted nunca llega tarde, Señor. Y sabemos que tu presencia siempre está a nuestro lado. Bendice esta iglesia, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.